Muy buenas a todos, soy Marcos y tengo 8 años. Me encanta leer. Vamos a leer el libro de Ciencia del Mar, Esmeralda, y toca el capítulo 54 y la sexta parte. Bueno, antes de leer este librazo, os pido por favor que os suscribáis y darle a me gusta. Y ahora sí, comenzamos. La gente le gusta imaginar que el tiempo es consistente, regular, estable. Definen el día, crean herramientas para medirlo, lo trocean en horas, minutos, segundos. Fingen que cada uno de esos pedazos es igual que el resto, cuando en realidad salta a la vista que algunos son los cortes más jugosos y otros son todo ternilla. Trance había llegado a comprenderlo después de tener un día copioso, rebosante de carne y grasa. Pero los siguientes fueron magros y cimbrieños, rápidos en su discurrir. Sin ser las diáfanas jornadas de unas vacaciones, le resultaron efímeros a pesar de la tensión creciente. El barco se aproximaba sin pausa al mar de medianoche, interrumpido solo una vez, en la que Trance tuvo que alzarlo en el aire durante una quietud. La lluvia pasó de largo en esa ocasión, pero ningún tripulante protestó por el incómodo de tener que liberar el barco a hachazos de las enredaderas. Si acaso tenerlo tan cerca les recordó que a la luz de toda lógica no deberían seguir con vida. Trance sintió que la travesía había adoptado un cierto impulso, un viento de popa fantasmal, alentador, pero también implacable. Después de tanto vagar, de tantos desvíos, por fin estaba ocurriendo. Trance navegaba para enfrentarse a la hechicera. Quizá fuera eso lo que hacía pasar los días con tanta elasticidad. Si la primera parte del recorrido había sido el arco, tensándose en la flecha, ya estaba liberada. También decidió librarse de un pequeño lastre emocional. Estaba harta de mentiras y engaños, con una franqueza que, siendo sinceros, molesta un poco a la hora de hilvanar una historia. Reunió a Salai, Anne y Fortin, les presentó a su pequeño compañero. Hook había accedido de mala gana y quizás solo por lo exultante que había estado cuando Trance entró trastabillando en el camarote de la capitana aquella primera noche después de hablar con el dragón, y lo encontró encerrado en una pequeña jaula con el gato dando zarpazos a los barrotes. A pesar de todo, Trance encontró espacio para el remordimiento por no haber pensado en él. Hay que decir en su defensa que había creído que Hook estaría a salvo en su camarote de Germinadora, aunque saber que Cuervo lo había registrado debería haber enarbolado, si no la bandera roja del peligro, por lo menos un pequeño pendón fucsia. Aun así, el entusiasmo de Hook al escuchar su historia había limpiado ese remordimiento como la mugre de una ventana. Y allí estaba, en la palma de su mano, presentándose a los oficiales del barco y explicándoles cómo se habían conocido Trance y él. Al terminar, los dos esperaban a ver cómo reaccionaban los demás. —¿Cuánto has ayudado, Hook? —escribió Fortin. —Pues las lunas tenemos que contárselo a los Dogs. No vaya a ser que alguien te pise. ¡Eres un héroe! La rata se queció al oírlo. —Eso —dijo Anne—, y había que hacer algo con ese gato. —No puede andar suelto. Le haré una jaula o algo y lo tendré en mi camarote hasta que atraquemos en algún puerto. Se volvieron todos hacia Salai, que estaba haciendo lo posible por parecer calmada y al mando pese a la muleta. La timonel se frotó la barbilla.
Una rata en la tripulación, dijo. Veamos, ¿qué opinas sobre un sombrerito de pirata? Se despipo la respuesta. Resultó que a Jules le encantaba llevarlo. Lo cierto era que verlo dificultaba un poco concentrarse en otra cosa. Lo segundo que hizo Trenza en nombre de la abyecta honestidad fue explicar los desafíos que tendrían que afrontar en el mar de medianoche. Y eso, a su vez, la llevó a explicarles quién era, por qué había salido de su casa y qué intentaba hacer. Después Anne le preguntó qué tenía de tan extraordinario el chico ese al que Trenza amaba. Ella hizo cuanto pudo para explicarlo, aunque estaba convencida de que una gente viajada como ellos encontraría su amor insulso y simplón. Había subestimado el poder de las palabras sencillas pronunciadas con apasionamiento. Nadie la cuestionó después de aquello. Y así los días se fueron disipando, tras ella como la poniente luna carmesí. Y por delante una luna negra azabache emergió en el horizonte. No reflejaba luz alguna y parecía más un vacío que un objeto, un túnel a la nada. Al verla surgir en la lejanía, Trenza se vio embargada por el medio racional de que no dejaría de crecer, de que la luna de medianoche no tendría el tamaño de las demás, sino que resultaría ser una vasta oscuridad que engulliría la totalidad del firmamento. Huyendo de ella, empezó a pasar más tiempo en su nuevo camarote. La capitana disponía de mucho más espacio del que Trenza había tenido asignado, aunque seguía utilizando su antiguo alojamiento para experimentar con esporas. Llenó página tras página del cuaderno de la capitana con ideas descartadas acerca de cómo proteger el barco cuando surcara el mar de medianoche. El problema era que su mente ya no parecía funcionar bien. Si antes había abalanzado sobre las ideas con la fuerza depredadora de un tiempo, esa parte daba la impresión de estar atrapada en un recinto arañando imponte las paredes sin ningún resultado que mereciese la pena. ¿Qué le había pasado a su ingenio? Ese razonamiento que la caracterizaba se frustró cada vez más a medida que los días se le escurrían entre los dedos, sin dejar atrás más progreso que un pelo revuelto de tanto adusárselo y otra página garabateada en el cuaderno. ¿Qué le estaba ocurriendo? Nada. A Trenza no le ocurría nada, su mente funcionaba como debía. No había perdido la creatividad, no se le habían acabado las ideas. Estaba cansada, sin más. No es justo imaginar que la gente es consistente, regular, estable. Definimos quiénes son, creamos descripciones para atraparlos en la página, los dividimos según sus gustos, sus talentos, sus creencias. Fingimos que algunos, quizá la mayoría, son mejores que nosotros por ceñirse a su definición, mientras nosotros nunca terminamos de encajar en la nuestra. Pero en realidad la gente es tan fluida como el tiempo. Nos adaptamos a nuestra situación como el agua a una jarra de forma extraña, aunque tal vez tardemos un poco en ocupar todos los pequeños recovecos. Al ser capaces de adaptarnos en ocasiones, pasamos por alto lo retorcido, incómodo o directamente erróneo, que es el contenedor en el que nos han dicho que habitemos. Podemos seguir así un tiempo. Podemos fingir que encajamos en esa jarra, aun con sus incómodos y huecos, pero cuanto más lo hacemos, peor se pone todo, más nos desgasta, más nos agota, incluso si no estamos haciendo nada en absoluto, porque el mero hecho de mantener esa forma puede requerirnos todo el esfuerzo del mundo. Y más si queremos que parezca algo natural.
Había mucho en la vida de pirata que sí encajaba con Tienza. Había aprendido y madurado mucho, pero aún así había pensado relativamente poco tiempo desde que abandonaba la roca. Estaba cansada de un modo que no podía remediar. Una noche, durmiendo del tirón, ni siquiera 10, su mente ya no daba más de sí. Necesitaba permitirse la oportunidad de ponerse al día con la persona en la que se había convertido. Estaban ya solo a 10 jornadas de la frontera con el mar de Medianoche y Tienza no estaba ni un paso más cerca de que se le ocurriera cómo cruzarlo. Y darse cabezazos contra la página no estaba sirviéndole de nada, aparte de mancharse la frente de tinta. Tienza temía con toda su alma lo que iba a ocurrir. Y en efecto llegó con una suave llamada a la puerta, hizo un gesto con la cabeza a Hawk, quien por alguna señal emotiva había decidido que Tienza necesitaba aún ayuda de cámara. Los capitanes de barco tenían ayudas de cámara. Ella había pensado que aquello era cosa de caballeros con tantos pares de zapatos que se hacía falta alguien que los organizara. Hugh correteó hasta la mesa que había al lado de la puerta y declaró: «¡La capitana autoriza el paso!». Tienza pensó que eso podría haberlo hecho ella misma. Aún no se había acostumbrado a los detalles de estar al mando, que a menudo incluían ser una persona demasiado importante para hacer las cosas de manera lógica. Entraron Salai, Anne y Fortín. Tienza hizo acopio de valor para aguantar sus reproches. En ese momento, en ese camarote, los dos iban a comprender la verdad. Que Tienza no tenía ningún plan. Que no estaba a la altura del puesto de capitana. En realidad lo único que vieron fue que Tienza tenía muy buena letra. Incluso leyéndola al revés en su frente. «Muy bien, capitana», dijo Salai. «Hemos estado pensando un poco en esa travesía y las protecciones que rodean a la hechicera. Parecen imposibles de superar». «Lo sé», respondió Tienza preparándose. «Salai, yo no». «Por tanto», prosiguió Salai, sacando los papeles, nos hemos esforzado en buscar formas de franquearlas. Tenemos algunas sugerencias bastante buenas, si quieres escucharlas». Tienza parpadeó. En realidad parpadeaba a menudo, igual que todo el mundo, pero en este caso fue un parpadeo con significado del tipo que decía: «Un momento, ¿qué acabo de oír? ¿Tenéis sugerencias?», preguntó Tienza. «Empecemos con ellas», dijo Salai, mientras todos se acercaban sillas y se sentaban a la mesa de reuniones de Tienza. Tienza fue también hacia allí y contempló maravillada los primeros papeles que Salai estaba dejando encima de la mesa. «Esto fue idea de Fortín», dijo, «así que mejor que te lo explique él. Hugh dice que la isla está protegida por ambas máquinas que vi en su tabla, una legión entera a la que no se puede dañar de ningún modo. Empecé a trabajar en alguna manera de distraerlos, pero entonces me di cuenta de que ese problema ya lo habías resuelto tú, Tienza. El de Tierra Nueva era incluso mejor que el anterior. Las líneas de texto desaparecían por arriba, reemplazadas por las nuevas que aparecían abajo, así que Fortín no tenía que parar en ningún momento. Podía seguir escribiendo al dorso para que lo leyeran y hablaba más en tiempo real. También tenía distintos tipos de letra. «¿Ese problema ya lo había resuelto yo?», preguntó Tienza. Levantó la silla que Hawk intentaba empujar por el suelo para ella. Cuando se hubo sentado, Hawk se sacudió las patitas como si hubiera hecho un trabajo excelente. Fue a contar los pares de zapatos que tenía Tienza. «Así es», dijo Fortín, «con tus modificaciones a la pistola de bengalas. Ya te habías preparado para enfrentarte a alguien a quien no podemos matar. Solo hemos tenido que ampliar lo que se te ocurrió. Me figuro que una legión de soldados mecánicos no puede hacernos daño si están envueltos en enredaderas».
Mira, esto es el diagrama de una bala de cañón que utiliza las ideas que tuviste. Podríamos hacer salir a los zombies metálicos, bombardear la playa con esporas glaucas y dejarlos a todos atrapados. Y luego pasar entre ellos como si nada. Tienza cogió el diagrama. Tenía varias partes donde ponía palabrería de germinadora, así que estaba claro que Fortín no comprendía los detalles más complejos del trabajo de Tienza. Pero la idea tenía sentido, era excelente. Incluso ya tenían balas de cañón pensadas para ser contemporizador, así que podía construir otras que hicieran salir enredaderas en vez de salpicar agua. «Es una genialidad, Fortín», exclamó. «Un trato justo», respondió él, y dio unos golpecitos en la tabla antes de seguir escribiendo. «Estaremos en paz cuando hayas rescatado a tu amigo, ni un segundo antes». Tienza no señaló que si Fortín había perdido su letrero original, era por culpa de ella, de modo que entregarle otro ya era un trato justo. Estaba demasiado asombrada. Habían resuelto su problema. En vez de enfadarse con ella por no dar con una solución, se habían puesto a buscarla ellos mismos. Tienza no tenía que hacerlo todo ella sola. Es cierto que aquello no debería haber sido una revelación tan grande para ella. Pero después de pasar una eternidad dando vueltas por ahí mientras todo el mundo te carga más ladrillos en los brazos, puedes desequilibrarte, que alguien retire uno para llevarlo en tu lugar. «Gracias», susurró Tienza, tratando de mantener la compostura. No tenía claro si los capitanes podrían llorar delante de su tripulación. Seguro que había alguna ley marítima que lo prohibiera. «Muchísimas gracias», no paraba de darle vueltas a cómo conseguirlo. «Estamos contigo», dijo Fortín. «Somos tu tripulación. Tienza, tus amigos. Déjanos ayudar». «Sí, por supuesto», respondió ella, «pero gracias igual». Los miró uno por uno sonriendo de oreja a oreja. Ya no paró de pensar por qué pone pedirlo con educación. «En tu frente, Tienza», dijo Van. «En realidad», matizó Fortín, «pone no sé, de hecho no pone ninguna de las dos cosas», dijo Sally, «porque está tachado. ¿Lo veis?» «Ah, pues sí», dijo Anne. «En todo caso, también es posible que hayamos solucionado el otro problema de la isla, entrar en la torre. Para ese también nos diste tú la pista». «Crear un árbol de enredaderas glaucas», aventuró Tienza. «Que llega hasta arriba y entrar por ahí». «Ya se me había ocurrido, Anne, pero seguro que la hechicera tiene la puerta atrancada». «Pero no la ventana», dijo Fortín, «por la que envía sus cuervos». «Demasiado pequeña para un humano», escribió él. Todos los ojos se volvieron hacia Hook, que estaba delante del armario. Había terminado de contar los zapatos que poseía Tienza. No le había sido difícil, dado que llevaba puesto ambos en esos momentos, así que se había dedicado a hacer una lista mental de los distintos tipos que Tienza iba a tener que comprarse. Sintió las miradas. Es una cosa que las ratas aprenden. Se volvió sintiéndose como el último pedacito de queso que queda en la despensa. «¿Qué pasa?», dijo. «Necesitamos a alguien pequeño», respondió Salai, «para colarse en la torre de la hechicera por su ventana de los cuervos». «Complicado», dijo Hook, «porque no creo que ninguna mano quepa en...» «Ah, rata, claro». Se frotó las patas. «Tenemos que hacerlo por la capitana», dijo Fortín, «y por la deuda contraída con ella». «Hook no me debe nada», apuntó Tienza. «No estaría en este barco de no ser por mí». «Entonces estaría en el fondo del mar glauco»,
Dudo mucho que Hook hubiera llegado al fondo. Las ratas van más bien escasas de masa corporal. Casi con toda certeza había terminado envuelto en una bola de enredadera a la deriva por las profundidades intermedias del océano hasta descomponerse. Pero como ninguno de los presentes tenía conocimiento sobre variaciones en la densidad de esporas y viscosidad fluidicida relativa, se tomaron las palabras de Fortín como la verdad. No pasa nada, dijo Tienza a Hook. No tienes que hacerlo si no quieres. Me niego a obligarte. Pero sí que es una buena solución. Se te da bien colarte en los sitios, Hook. Pero ¿cómo llegaría a la ventana? Subido a enredaderas creucas que haré crecer hacia arriba. No sirve, dijo él. La torre está recubierta de plata. ¿No te lo había contado? No lo había hecho. Y sí que sería un problema. Tienza se echó hacia atrás con el rostro abatido. Algo de esa expresión dolió a Hook. No soportaba lo triste que estaba Tienza últimamente. Como humo gris sobre una isla, pensó. Así que se le escapó una cosa. Puedo hacer que crucen la puerta, dijo Hook. Tengo una forma de hacerlo que conocemos las ratas. Si te las apañas para llevarme a la torre, podría abrirla. Pero Tienza, todo esto no es irrelevante. Antes tendríamos que cruzar el mar de medianoche. Y no deberíamos hacerlo. Hemos sobrevivido el carmesí por los pelos. Por desgracia, estaba en lo cierto. Tienza miró a sus amigos, esperando que tuvieran una solución rápida para ese problema, como la habían tenido para los dos anteriores. Nadie abrió la boca. Los otros dos quizá no estuvieran marcados, ni literariamente, por los frutos de su frustración sobre aquello, pero aún así se veían impedidos. Sin embargo, hay un curioso efecto de la colaboración que en ocasiones se malinterpreta. Dos cabezas no son necesariamente mejores que una, diga lo que diga el doctor Ulam. Eso depende sobre todo de las cabezas en cuestión. Pero cuando alguien se esfuerza, predispone a los demás a esforzarse también. Y cuando se saborea una pizca de éxito, aunque sea a través de otra persona, puede actuar como laxante mental. O si lo prefieres, una pizca de éxito es la metafórica sacudida a la máquina expendedora mental que libera de golpe las ideas atascadas. Tienza puso los ojos como platos. Bueno, chicos, hemos acabado el capítulo 54 y el siguiente día tendríamos que leer el capítulo 55. Bueno, chicos, hasta aquí era el día de hoy. El siguiente día seguiremos con este librazo. Acordad suscribiros y darle a me gusta. Gracias por todo. Adiós.